ya sabemos. Bueno, yo voy a poner a grabar de una vez acá, si alguien más lo va a hacer, perfecto. Eh, Cuénteme qué dudas tienen, qué han encontrado como difícil, cosas de ese estilo, para que me cuenten dónde hay dificultades pues, hasta el momento. Muy tesos los problemas. ¿Me estoy pasando en la dificultad o no los han visto? Yo hice el primero, pero me quedó raro, no sé. No, dale Sofía, dale, mostranos a ver qué tal. O sea, creo que está malo, pero no sé por qué, ya te lo voy a mostrar. No, no importa. Recuerden que no importa si no llegan al resultado correcto. Lo importante es que ustedes lo traten de hacer, lo intenten, ¿sí? Que rayen, que hagan esquemas pues así a mano y lo pasen pues a MATLAB de ustedes. Esa es como la idea, ¿sí? Bueno, cuéntame más o menos qué hiciste. Yo paro este micrófono acá. Pues tú, en lo que nos dijiste, Sí. como decía el problema, no me acuerdo. Lo tienen ahí. Bueno, te lo voy a leer entonces. Yo pedía que graficaran dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que ya todos sabemos, pues es un círculo, ¿sí? Y y igual a x cubo, pues una cúbica, sabemos que es una forma de S, y la idea era en una misma gráfica para que ustedes observen algo. Ese era el primer objetivo. El segundo era pues para que practiquen cómo utilizar funciones anónimas y cómo usarlas para graficar pues funciones. Obviamente pues trabajar con las herramientas de gráfico y plot. Sí, Entonces, esa primera función, ecuación la dividí en dos ecuaciones, pues como tú nos habías dicho. excelente, esa era la sugerencia. Como tenías un y cuadrado ahí al despejar, recuerda que para que te queden términos de una función tienes que separarla en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo del círculo. Muy bien. Pues me quedaron estas dos. Sí, eso está Hice perfecto. y ya pues grafiqué la primera y bueno, le puse las coordenadas y eso. Y grafiqué la segunda. Pero al momento de graficar me da muy raro. No sé si se ve. Lo hiciste correcto, pero la forma de tu graficar eh, tienes un problemita. Tú utilizaste la función fplot, Ujú. ¿ves? Entonces tú no tienes control sobre cuáles son los valores de x que estás evaluando, sino que MATLAB te los impone, ¿sí? Tengo que hacer un lean space Esa era la idea. O sea, tú lo hiciste bien, pero la idea es que tengas control sobre lo que quieres graficar, ¿sí? Lo hiciste bien. y sí, es que también pensé en eso, pero no sabía como qué rango ponerle. ¿Qué tal si organizas ahí el programa? Fíjate, define una x, define un vector x. Primero. Ah, Sí, si quieres primero o después de las funciones. Entonces x como un linspace, dale desde -1 hasta 1 y ponle por decir unos 50 datos. ujú. Ponle, transponlo y ponle punto y coma para que no me muestre. Recuerda que para transponer pones Ujú. esa comita, ¿sí? Bueno, si quieres lo defines en dos líneas. Yo por lo general lo defino en una sola línea, en la primera no hay necesidad pues, de hacer las dos, ¿sí? Pero igual obtienes lo mismo. Ponle punto y coma al final de los dos para que no te muestre cada vez los valores, porfa, ¿sí? Muy bien, y ahí también. Eso está perfecto. Ahora, Y lo vuelvo a correr. pero espera, entonces falta ya, en vez de fplot, dale con plot, ¿sí? Ah, solo con plot. Sí, exacto. Entonces sería plot y ya tienes que poner los valores de x, y, ¿sí? Porque recuerda que plot recibe dos entradas. La primera es los valores de x, la segunda son los valores de y, ¿sí? Pero entonces aquí no pongo Y, o sí. Si pones x, y, ¿sí? Porque en el eje x vas a graficar el vector x que estás definiendo y en el eje y, Así. exacto. Entonces antes de poner y tienes que evaluar esa y
en el vector de x, ¿sí o no? Entonces lo puedes poner ahí mismo en el plot, así como te lo voy a copiar por ejemplo en el chat. Fíjate, por ejemplo, plot, entonces sería x, y, x. Lo puedes poner así directamente. Eso es una forma de hacerlo. Ok. ¿Sí? Ah, ya entendí. Y entonces aquí pongo Muy bien, repita lo X, mismo. coma, y1, X. Así. Muy bien. Y lo mismo para la última, entonces plot f, entonces ya tendría que ser como. X, fx. Sí, muy bien. Espera, yo borro todo. Fíjate que cuando tú usabas plot, ahí el programa te soltaba que Sí, me arrojaba error. no un error, sino unas advertencias. ¿Sí? Mm, Bueno, muy bien. Otra cosa, fíjate que ahí, como estamos utilizando arreglos, Ah, claro, el punto. eso es. Entonces, ¿Sí entendieron lo de los puntos? ¿O alguien tiene alguna duda con respecto al uso de puntos? También si quieres le puedes poner... ay, ¿qué pasó? pero Sigue rara. no, cierra primero la gráfica. Eso, Ahí lo vuelvo a correr. eso muy bien. Porque sigue estando por la gráfica antigua. Mira, Ah, sí, ya, salió bien. ahí ya te queda muy linda, ¿sí o no? Sí. Entonces fíjate que ahí ya el círculo, la circunferencia pues, de radio 1 y teníamos la estructura cúbica que era esa forma pues así como en S. Ujú. Bien. Entonces yo les hacía dos preguntas ahí. ¿Para qué puede servir esa gráfica anterior? Y la segunda era si podía aproximar las soluciones del sistema. ¿Qué pensaste ahí? Ay, no sé, no analicé esa parte. Pues aquí nos puede dar como los puntos de intersección con la pues del X3 con la circunferencia. Claro, eso es. Fíjate que Mm, justamente la solución del sistema es donde corta la cúbica con la circunferencia. ujú. Entonces, ¿para qué te sirve la gráfica? Para aproximar primero visualmente la solución y segundo, cuando vamos a la parte de resolución de ecuaciones no lineales algebraicas, esa gráfica nos sirve para tomar un valor semilla, o sea, un Ujú. valor cerquita a la solución, ¿sí o no? Entonces, esa es la idea. ¿Cuántas soluciones tiene ese sistema? Dos. Dos reales que sepamos, no nos interesan las imaginarias, con las dos reales pues está bien. Más tarde pues en lo que vamos a ver del curso, no hoy sino la pues, próxima creo, eh, la idea sería como tal entonces ya ver cómo resolver con alguna herramienta de MATLAB esas soluciones o cómo aproximarlas mejor dicho de tal manera que tenga una cierta tolerancia bien bacana y comparamos pues con la gráfica que ustedes obtuvieron ahí. ¿Sí? Sí, ¿Se listo. entiende lo que quería mostrarles con el ejercicio? Sí, sí, obvio. ¿Alguien no entendió o alguien tiene alguna duda al respecto? Bueno, yo creo que era un ejercicio pues, intuitivo, fácil. eh, Eso era lo chévere. Gracias Sofi pues, por intentarlo y por presentar. Muy bien, No a ti. Está súper claro. dale, excelente. Otra duda, ¿alguna otra duda que tengan hasta acá sobre lo que hemos visto, sobre lo que llevamos? Vamos bien, o sea, se entendió la sintaxis, se entendió cómo definir los nombres y las restricciones que tenemos, se entendió los arreglos, creo que sí. Vale. Yo les voy a presentar un poco entonces acá para que vamos hablando un par de cositas. Recuerden que como esto es primera vez que lo estoy haciendo, porque apenas lo estructuré el curso, entonces voy a ser un poco flexible con cosas, pues, porque recuerden que inicialmente yo les había propuesto 10 sesiones, ¿sí? Eh, para mí 10 sesiones cubrimos todo, ¿sí? O esa es la idea. Pero si ustedes se fijan, ya cubrimos 4 partes de acá, ¿sí? Llevamos 2 sesiones, esta es la tercera, ¿sí?
Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Hay varias cositas que me faltó ayer de MATLAB porque recuerden que terminamos en la parte de funciones anónimas y nos quedó faltando revisar los ciclos y los condicionales. Porque no quería dejarles eso así como tan a la carrera. Además ya les había dado mucha información como para que absorbieran un poco de los primeros pasos con MATLAB. Entonces, hoy vamos a retomar los ciclos y los condicionales. Obviamente pues vamos a resolver unos problemitas, unos ejemplos, cosas de ese estilo. Y les voy a explicar también uno de los comandos o de los símbolos que son como, entre comillas, mágicos de MATLAB, porque se utilizan para muchas cosas, ¿sí? Pero entonces para que ustedes sepan que existe y lo puedan usar. Entonces ya hoy yo quiero que terminemos con lo más básico de MATLAB, que son pues las bases esas. A ver qué más. Lo otro, si nos alcanza ya al final, fíjense que pues cálculos numéricos consecutivos es lo que hemos estado haciendo todo el rato, ¿sí? En MATLAB. Entonces ya quedó pues cubierto porque esa categoría pues simplemente como que no tiene nada más de especial. Simplemente es que ustedes sepan que hay un orden de los pasos en los algoritmos que ustedes van a plantear y respeten ese orden. ¿Listo? Entonces yo les propongo terminar la parte de MATLAB hoy, ciclos condicionales, los puntos mágicos, revisemos ejemplos. También les propongo revisar un par de ejercicios de acá. Puede ser, por ejemplo, creo que Sofía está intentando puede ser este a mí me parece excelente. Y la sumatoria para que repasemos los ciclos. Y me parece que es excelente. Yo les dejo estos últimos de acá para que ustedes trabajen, que esos son los carnuditos, y ahí ya ustedes ensúciense las manos, entre comillas, ¿sí? O sea, no se queden como meros espectadores viendo, es que Marco lo explica bien o mal, o no sé qué, cómo lo tengan ustedes en mente, pero no se queden solamente con lo que yo les explico. O sea, métase al programa, saque una ruta, teclee, ¿sí? Proponga algo, ¿vale? Tengo que hacer una fe de ratas, porque encontré un pequeño error acá. En la parte de Van der Waals, si ustedes recuerdan, yo ayer hice un ejercicio que era calcular una presión, ¿sí? Bueno, aquí no está. Pero yo estoy seguro que hice un ejercicio de calcular una presión. Allá estará. ¿El asunto cuál es? La forma de hacerlo está bien, la forma de programarlo está bien. Lo único es que la ecuación acá para A le faltó un cuadrado para T sub C. Por eso era que no me daba el valor que me daba a mí inicialmente para la respuesta. Entonces voy a organizar eso nuevamente en el archivo, lo resubiré. Pues ya les cuento entonces aquí a ustedes el asunto. Entonces fíjense que ayer ya les muestro por acá donde era más abajo. Bueno, en fin, simplemente era pues ponerle como ese cuadrado al asunto y ya ustedes pues se dan cuenta. Acá, fíjense, la respuesta inicial pues tendría que ser 56 y a mí me dio un valor diferente, ¿sí? Pero era justamente por eso. Entonces cuando íbamos a MATLAB, acá, entonces, permítame nada, si yo lo tengo acá, entonces fíjense que en precio lo único que ustedes tienen que modificar allá en su algoritmo es ponerle ese cuadrado al factor A o al coeficiente A, ¿sí? Para que ya ahora sí les dé pues, lo que debe dar. Porque si ustedes se fijan, ustedes de hecho pueden corroborar el ejercicio pues hasta con Wolfram y él les da el valor. Entonces yo inicialmente lo había puesto así, vale. Entonces ya lo que tienen que hacer es simplemente elevar al cuadrado el T sub C acá, guardan el archivo, pues es simplemente el mismo, corren el asunto. Aquí cambio la carpeta porque no estoy en la carpeta del escritorio, cambio la carpeta, me voy acá y ahora sí me da casi los 56 para el valor de temperatura 450. Recuerden que ese era el último acá. Entonces ahora sí me cierra más o menos las 56 atmósferas que me debía dar acá, que yo había puesto acá. Listo, eso simplemente es una fe de rata, entonces ya van y concuerdan.
Aquí también en la ecuación ya la corregí, entonces como les digo, luego les subo nuevamente el documento pues ya corregido. Eso es lo único que teníamos pues aquí como tal. Ahora sí, pues, a lo que vinimos. Entonces, bueno, ya Sofi nos resolvió el problema 1. Yo voy a empezar como por ahí. Empecemos con los ciclos, ahora sí. Que los ciclos, si ustedes se fijan, ya los problemas de aquí para abajo tienen ciclos y tienen condicionales. Entonces esas son dos de las funciones más fuertes pues, que vamos a utilizar en MATLAB. Marcos, yo tengo una duda. Sí, dime. Uno en el primer punto lo puede hacer, digamos, definiendo una función de dos variables y graficando, pues sí, para dos variables o algo así. Pues como igualando la función a cero. O sea, la del círculo. Ujú. Muy interesante lo que tú planteas. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, recuerda que también podemos utilizar unas paramétricas, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, yo voy a definir... ¿Sí recuerdan cómo parametrizar en polares? X era el coseno de un, pues por ejemplo, coseno de t, y era el seno de t, ¿sí? Entonces fíjese que si yo le doy un valor a t, por ejemplo, valor entre 0 y 2 por pi, y aquí pongo, pues por ejemplo, 50 puntos, ya definí un parámetro t, a x lo defino como coseno de t, a y lo defino como seno de t. Fíjate que ya ahí ya capturé la circunferencia, ¿sí? Yo ya ahí capturé la circunferencia porque ya ahí ya parametricé la circunferencia y simplemente sería ir a graficar XY, ¿sí? Entonces cuando yo le doy esto, él a mí me tiene que graficar la circunferencia. Entonces hay muchas formas. Recuerden, esto no hay una última palabra, aquí no hay que un solo camino. Recuerden, usted puede llegar a la solución, bien, pero habrá unos algoritmos que demanden más máquinas, otros que demanden menos máquinas, ¿sí? Fíjate que acá pues ya directamente con paramétrica lo puedo sacar. La forma que tú lo estás pensando de una ecuación de dos variables me parece interesante, ¿sí? Pero entonces yo ya no te diría igualalo a 0, o bueno, sí lo puedes igualar a 0, pero entonces en ese caso, si por decir algo definimos una función de dos variables como tú lo estás viendo, así, que me parece muy interesante como lo estás planteando, supongamos que yo la defino así, ¿sí? Entonces recuerden que yo quiero esto igualado a 1. Si recuerdan... Pues yo me refería a pasar también el 1. Bueno, no hay problema, o sea, menos 1, para que quede igualado a 0, no hay problema, ¿sí? Pero fíjate que acá tú no puedes graficar esto en un plano como esto, porque recuerden que una función de dos variables, su gráfica, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo es la gráfica de una función de dos variables? Una superficie. Muy bien, es una superficie. Entonces, si yo quiero que esto sea igualar a 0, para yo poder graficar la circunferencia, yo estoy hallando que eso tiene un nombre muy específico. Acuérdense en el cálculo 3, que era lo primero que uno graficaba en cálculo 3. Pues como planos que cortan. Superficies de nivel, ¿cierto? Eso. Entonces eran superficies de nivel. Simplemente me tomas un plano en 0, ¡pah!, me cortas. Entonces esto, fíjense que esto es ¿qué? Esto es un paraboloide. Entonces en 0 va a cortar justamente un plano, en z igual a 0, y el corte de ese plano con el paraboloide justamente me va a dar esta señora tan hermosa de acá. Obviamente, como lo estás pensando muy bien, si quieres visualizarlo mejor, explora esto aquí en plots. Fíjate que acá plots hay un montón, ¿sí? Hay un montón de opciones. Entonces tú puedes, aparte de tener el plot normal, también puedes tener superficies, fíjate acá. Entonces explora pues como esa, ¿qué te digo? Esa opción, ¿sí? Nuevamente, no está de más, que para allá era donde iba. Entonces MathWorks, van acá. Entonces, por ejemplo, van a mirar aquí superficie, surface, ¿sí? Entonces ustedes vienen y miran
cómo es que se grafica una superficie. Pero el asunto es que como ya son dos variables, fíjate que pues no me daría para graficar solamente el círculo, sino que tendría que yo tomar los superficies de nivel de estas superficies que estoy graficando en 3D. Entonces creo que sí debe haber un comando, creo que es contorno o algo así, pero yo que te recomiendo, explóralo. Vale, creo que es contour o algo así, contour plot o algo así, pero me parece muy bien que exploren. Esa es la idea, exploren. No hay una sola forma de solucionar un problema. Fíjatelo acá, este sí es. Ahora sí. Vale. Sino que hay que definir en qué puntos voy a evaluar X y Y. Yo tengo que definir una malla. Y ya ahí sí ya miro el contorno para poder graficar solamente la circunferencia. ¿Sí? Bueno. A lo que vinimos. Entonces el for. Aquí voy a tratar de tomar pues pocas notas, simplemente voy a escribir cuando lo vea estrictamente necesario, porque igual tenemos las grabaciones, ahí está todo, y me gusta basarme aquí en las notas pues del MathWorks, pues si es la página oficial, es la fuente primaria, ¿sí? Entonces fíjense que la forma básica de un for es esta. Entonces lo que es for y end son comandos pues propios que exige el ciclo. Entonces aquí me voy a abrir otro script para que miremos cómo hacerlo. Entonces for, fíjese que ya aparece en azul, y cuando yo le doy end, él ahí mismo se pone en azul y se cierra. Siempre que yo abro un for, o sea un ciclo, lo tengo que cerrar con un end. Listo. Entonces retornemos aquí al asunto de me perdió, de MathWorks. Listo. Entonces for, entonces me dicen aquí un index igual values, o sea algunos valores, ya enseguida vamos a ver, y adentro del ciclo, entonces ahí es donde yo digo statements, o sea las instrucciones que yo quiero que se me repitan. Vale. Entonces hay muchas formas de ayudar el valor al index. Por lo general. Entonces vamos a ver cómo definir el asunto. Entonces por lo general vamos a tener así, entonces un índice, aquí lo voy a copiar en general, pero entonces ahorita vamos a simplificar. Entonces un índice igual a un valor inicial, aquí le puedo poner 2 puntos, valor final, ¿sí? Esta es la estructura más básica y aquí pues van las instrucciones. Esta es la estructura básica de un ciclo, ¿sí? Entonces la idea, recuerden que yo ayer les había definido un vector X espaciado, o sea un vector que fuera de 1 a 10, muy simple con linspace, ¿sí? 1 a 10 tomando 10 componentes, 10 elementos, ¿sí? Tratemos de hacer esto mismo, tratemos de replicar esto mismo, pero sin la función linspace, sino con un for, con un ciclo. Ese va a ser nuestro primer ejemplo para utilizar los ciclos. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Listo. Entonces yo voy a llamar mi contador i. ¿Tiene que ser i? No. Entonces puede ser k, puede ser j, puede ser n, puede ser lo que sea. Lo importante es que si usted definió el contador i acá y lo utiliza abajo, tiene que utilizar el mismo i. Entonces hagámoslo primero con i y luego lo hacemos con otro caso. Entonces i va a empezar en 1 y su valor final va a ser 10. Listo. Y yo voy a organizar un vector que lo voy a llamar b, cuya entrada i justamente va a ser el i que yo tengo ahí, ¿sí? Entonces fíjense que este va a ser mi primer ciclo. Entonces guardémoslo acá. Entonces fíjense que acá, ya luego de que termine de armar el vector, entonces yo le voy a decir muéstreme al vector b. Listo, entonces ese es mi primer programa. Como les digo, fíjense siempre en esto, en las advertencias que les sale acá, ¿sí? Cuando aparece en naranjado es porque tiene alguna advertencia. Aquí me está diciendo que hay cierta advertencia para b. Entonces ya les explico. Miremos que nos da este ciclo, este primer ciclo. Fíjense que me da lo mismo.
¿sí? Ah, que es que yo quiero no un vector de 10 entradas, sino que yo quiero un vector de cualquier entrada y yo le quiero dar valores a n. Entonces yo aquí en n le pongo 100, entonces aquí tendría que ir hasta n. Guardo, ¿sí? Y vuelvo y corro. Miremos a ver qué me da. Entonces fíjese que me organiza un vector fila de 100 entradas. Vale. Ah, que es que yo no quiero un vector fila, sino que quiero un vector columna. Entonces recuerden que los índices son, el primero es para las filas, el segundo es para columna, y como es vector columna, el segundo índice tiene que ser 1. Entonces simplemente corro nuevamente y me da el vector. Fíjense que acá, bueno, aquí ya pasó algo, ¿sí? Me llenó el resto de ceros. Pero fíjense acá que me está organizando la primera columna, tan, sino que tengo que, como lo primero lo había definido como fila, entonces tengo que limpiar las variables. Entonces limpiamos las variables antes de correrlo de nuevo. Entonces volvamos a correr y ahí sí me tiene que dar el vector columna, fíjenlo ahí, pues, desde 1 hasta 100. Entonces esta es la forma de ustedes manejar índices, ¿sí? Fíjense que con el mismo índice que definieron para ustedes hacer el ciclo, ustedes pueden manejar ¿qué? Las entradas de una matriz o de un vector o de lo que ustedes quieran. Vale. ¿Quedó claro la estructura general del for? ¿Sí o no? ¿O hay algún problema con la sintaxis? ¿Se entendió? Sí, está claro. Bien. Yo lo puedo extender. ¿Alguien va a preguntar? Ah, bueno, dale, Valentín. Yo lo puedo extender aquí con otra cosa. Marcos, ¿tú estás trabajando en script o en qué? Sí, en un script. Mira que yo abrí un Ah, script para que quede ahí. ¿Sí? De hecho, también lo pueden hacer acá en el command window. No hay problema. Recuerden que en el command window ustedes pueden volver a trabajar. O sea, también pueden poner un ciclo en el command window. Pero recuerden que lo que copien en el command window, si ustedes le dan CLC, achadito, despídense, porque se pierde. Fíjense que vuelvo y hago lo mismo. Pero si yo le doy CLC y si yo le doy clear, entonces ya OBS se me perdió. Mientras que si lo hago en un script, pues simplemente ya ahí quedó guardadito. Vale. Bueno, hay maneras de modificar un poco el ciclo. Ah, que es que yo quiero que no vaya de 1 en 1, sino que vaya de su incremento sea 2. Entonces fíjense que, por ejemplo, si yo le pongo aquí entre esto, entre el valor inicial y el final, los incrementos de 2, entonces empezaría en 1, y ya de 1 no pasa a 2, sino que pasa a 3, ya de 3 no pasa a 4, sino que pasa a 5. Entonces fíjense que acá yo ya estaría armando otro vector con las entradas de ¿qué? Con las entradas, fíjense que con los impares, no me coge las pares, porque las pares no existen, el índice de las pares no existe. Bien, entonces ustedes pueden definir un incremento diferente a 1, por defecto. Si no le ponen un incremento acá, sino valor inicial, valor final, ya saben que el incremento va a ser por defecto 1. De hecho pueden definir incrementos negativos, pero tengan cuidado que no existen índices negativos para ustedes, pues entra una matriz o en un vector. Listo. Bueno, entonces utilicemos estos ciclos ya en programitas pues que tengamos como tal, ¿sí? Entonces Marcos, ¿y por qué se ponía i como 1, que era de 1? este 1 era para que me lo organizara como un vector columna, ¿sí? Ah, ya. Porque fíjate que si yo lo dejo solamente así, él me lo va a organizar como un vector fila, ¿sí? Entonces yo le pongo acá clear también. Entonces fíjate que él me lo va a organizar como un vector fila, si yo no le pongo el 1. Entonces yo le pongo el 1 para que me lo organice como un vector columna, ¿sí? Ay Dios, mira ahí ya. De hecho, entonces vayan pensando, ¿qué tal si yo le pongo entonces no un 1 sino un i? ¿Qué pasaría? ¿Qué me daría acá?
Fíjese que los dos índices son I. ¿Qué me daría ahí? Sería una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada y ¿cuáles son sus entradas? Sería la diagonal. ¿Qué tiene que ver en la diagonal? El valor i. O sea, los números del 1 al 10 en la diagonal. Miremos a ver si sí es verdad. ¿Sí o no? Entonces miren que en la diagonal están los números del 1 al 10 y el resto me los rellena de ceros porque no le estoy dando ningún valor. Entonces, muy bacano. Esto, explórenlo porque esta va a ser la clave de el ejercicio de la matriz identidad. O sea, ya les dije cómo hacerla. ¿Sí o no? Ya les dije cómo hacerla. Bueno, muy sencillo. Fíjense el poder que tienen los índices en un simple for. Vea, 3 líneas de código y ya. Bueno, algo que les iba, pues que les estaba comentando acá, aquí me está dando un mensaje de advertencia sobre el vector b. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo pueden dejar así, no pasa nada. Sino que MATLAB me está diciendo, venga, es que como el vector b está cambiando cada vez de dimensión, eso a mí me cuesta memoria o me cuesta computacionalmente. Entonces, yo que le recomiendo algo que se llama prealocación. ¿Cómo así que prealocación? Definir primero las dimensiones del vector. Las dimensiones del vector o arreglo, puede ser matriz del arreglo, y luego llenarla. ¿Sí? Porque así como lo tengo, yo no estoy definiendo las dimensiones del vector, sino que primero simplemente estoy llenando, pero eso le está costando más memoria a él porque en cada paso él va creando una fila, una columna, una fila, una columna, eso le crea a él. En cambio, si yo hago primero un arreglo, por decir todo con ceros o con cualquier valor, ya a él le queda más fácil porque simplemente no tiene que crear en cada paso una entrada, sino que simplemente tiene que llenar. Listo. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué es prealocar? Ustedes piensen como un locker, un montón de lockers que hay en la U, en el bloque 21. Entonces, ¿qué queda más fácil? ¿Tener todos los bloques en el segundo piso y simplemente ir a llenarlos? ¿O empezar a subir? El primer bloque, llenar el primer bloque, luego bajar por el segundo bloque, subir el locker al segundo piso, llenar el segundo locker, bajar por el tercero, subirlo al segundo piso, llenar el tercero y así. O sea, eso cuesta más. Es mejor tener todos los lockers arriba de una vez y simplemente ir a llenar. Entonces aquí prealocación, ¿cuál sería? Es que yo voy a llenar una matriz 10 por 10, entonces yo voy a definir que B es una matriz de ceros 10 por 10. Listo, ahí ya me quito de encima fíjense que ya no me aparece la advertencia. Y los problemas o los algoritmos se vuelven más rápidos. Aquí como es corto no hay problema, pero para programas que sean más pesados, esto sí yo les recomiendo prealocación. Vale. Fíjense que lo único que estoy haciendo hasta este punto, voy a darle una pausa acá. Entonces fíjense que yo lo que estoy haciendo hasta este punto simplemente es un vector de ceros. Bueno, no me lo mostró. Acá lo voy a quitar, ahora sí. Yo estoy definiendo primero un vector de ceros. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, tengo los lockers vacíos y ya con el for los voy a llenar. ¿Sí? Esa es la prealocación. Entonces simplemente eso es para que no les gaste tanta memoria y no sea pues tan pesado computacionalmente. Entonces, primer asunto, queda listo. Aquí les voy a poner, este es primer ejemplo, para llenar una matriz usando un ciclo. Listo. Bueno, vámonos por el segundo ejemplo. ¿Cuál es la idea básica? Entonces ahora sí voy a rayar un poco. Entonces este es el ejemplo 2. Cuando tenemos parámetros, recuerden que yo del primer conjunto de ejercicios, yo les había dicho a ustedes que analizaran un asunto en el cual teníamos parámetros y a esos parámetros podíamos darle diferentes valores, ¿sí? Fíjense acá, este era el 4. Entonces tenemos una función en la cual tenemos pues la variable que tenemos que hallar y un parámetro a, y ese parámetro a yo lo tengo libre porque yo le puedo dar cualquier valor, 1, 2, 3, menos 1, 4, pi, lo que yo quiera.
¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la idea del ejercicio 2? Para que ustedes la vayan pensando. Yo quiero graficar parábolas centradas en el origen de este estilo, en las cuales A tome los valores menos 1, menos 2, 1, 3 y pi. O sea, le voy a dar 5 valores al parámetro A. Fíjense que A es un parámetro, ¿sí? Listo. ¿Cuál es la idea del ejercicio? ¿O cuál es la idea del programa? Entonces, diseñar un programa, es un programa o una función, en este caso, puede ser una script. Entonces, diseñeme un programa que me grafíqueme todas las parábolas, ¿sí? En una misma imagen. Listo. Ideas. ¿Qué ideas tienen? Primero tengo que definir una función que. ¿Qué tengo que hacer primero, muchachos? No debería definir el vector A. Bueno, eso está bien, sí. Definir un vector A de parámetros, muy bien. Eso está muy bien. Entonces empecemos como aquí a rayar un poquito entonces en el otro script. Entonces permítame, yo voy acá y que se me hizo acá. Entonces listo, entonces este lo vamos a llamar ese script para graficar una familia de parábolas usando un vector de parámetros, ¿sí? Bien, listo. Entonces fíjese que acá el asunto es definir el vector A. Lo puedo definir pues normalmente como lo defino. Vamos a definir un vector columna, entonces sería menos 1, menos 2, 1, 3, pi. Muy simple. Listo. Guardemos esto como parábolas. ¿Qué sigue? ¿Cómo seguirían acá? Definir la función. Muy bien, vamos a definir la función. ¿De qué tipo? ¿Cómo la defino? Que depende de X. Entonces una De función. A. No, sí, de X, perdón. Bien, una función anónima. Entonces pongo una función anónima. Pero entonces acá hay un problemita, ¿sí? ¿Será que lo puedo poner así solamente como va? No, porque es un vector. Entonces ensayemos, hagamos ensayos. Entonces sería A, como es un arreglo, entonces tengo que utilizar puntos, ¿sí? Entonces X, y como pues estamos con arreglo, entonces sería X cuadrado así también. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces dejémoslo hasta acá. Corramos a ver qué pasa. Él me lo definió, ¿sí? Fíjense que él me lo definió. E intentemos en este caso evaluar, por ejemplo, en 1. ¿Qué esperan que me dé? ¿Qué me tiene que dar? El mismo vector. El mismo vector A, ¿cierto? Esto porque ya estoy utilizando arreglos, ¿sí? Ese es el poder de los puntos, ¿sí? Pero entonces la idea para efectos de utilizar un ciclo, no, yo no quiero utilizar arreglos, supongo que no puedo utilizar arreglos, entonces yo lo voy a poner de la siguiente manera. Este señor lo va a definir parámetros, ¿sí? O parámetro, y enseguida vamos a ver qué es A. Listo. Entonces ahora sí vamos a armar un ciclo nosotros. For, entonces voy a decir i desde 1 hasta dónde. ¿Cuál debe ser el valor final de i? La longitud del 5. vector. Exacto. Las dos están bien, ¿sí? Pero si yo pongo un 5 acá y le cambio la longitud a este, ya no me sirve.
Entonces la idea cuál es, que aquí pongan la longitud, recuerden que length me da la longitud del vector parámetro, entonces ahí ya sí me daría hasta 5. Fíjense que esto ya es en general, esto no importa la longitud de esta, entonces yo ya puedo meterle aquí más números, 10, 15, tan lo que yo quiera. Y ya no voy a tener el problema de que cada vez tengo que cambiar aquí 5 o 6 o 7, 8, no, aquí ya él mismo lo interpreta, ¿sí? Entonces démoslo hasta acá. Y ahora sí, entonces yo sé que A es quién. Entonces A sería parámetro, o sea, la entrada ahí del parámetro. Y ahora sí defino la función en ese caso, ¿sí? Entonces recuerden que para cerrar el for tengo que cerrarlo con un end. Vale. Y perfectamente entonces yo acá yo ya puedo definir las funciones pues como tal, o mejor dicho los valores pues de y, ¿sí? Recuerden que esta y pues yo ya la definí pues así, y yo ya puedo evaluar por ejemplo y1, ¿sí? El problema de este asunto es que yo, como estoy utilizando un for, yo ya tengo que arreglar los resultados en ¿qué? En otro arreglo, ¿sí o no? Obligatoriamente yo tengo que organizar los resultados en otro arreglo. Entonces listo, piensen que por ahora solo vamos a tomar un valor de A. Aquí solamente está tomando un valor de A. Estamos definiendo la primera parábola, piénselo para menos 1, ¿sí? Y yo quiero graficar esa parábola, ¿sí? Entonces digamos una cosa. Listo, entonces yo sé que X lo voy a definir como un linspace, o sea, un vector. Pongámoslo a graficar desde menos 3 hasta 3, tomando, pongámosle 20 datos, no importa, ¿sí? Y aquí yo ya sí puedo graficar. Fíjense que yo ya puedo graficar. Yo ya puedo decirle plot X, la evaluación de ese X. Y para, como estoy graficando diferentes parábolas, entonces yo tengo que ponerle el comando hold on para que me agarre, para que me deje quietecito el asunto ahí. Pues aquí estoy bien, no encuentra el programa ningún tipo de pues de advertencias. Corramos a ver qué pasa. Bueno, fíjense que acá bueno, aquí me pasó algo, ¿sí? Entonces, como les digo, a parámetro i. Entonces fíjense que acá posiblemente, como estoy utilizando también arreglos para yo evaluar, entonces sí tengo que poner los puntos. Vale, multiplicación y exponenciación porque x es un arreglo. Entonces lo mismo. Ahora sí, fíjense que ya ahí sí me da el conjunto de parábolas, ¿sí? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Se entendió el uso de esto, del for? Sí, sí, se entendió. Entonces fíjense que, moraleja, utilicen el mismo índice que definen para el for, ¿sí? Para ustedes utilizar o sacar ¿qué? Sacar entradas de los arreglos. Ese es el poder que tiene pues, MATLAB, ¿sí? Ese es el poder que tiene MATLAB. ¿Hay más formas de hacer esto? Sí. O sea, hay más formas de graficar las parábolas, todo eso. Entonces fíjense que aquí, entre comillas, esto tiene un problemita, porque todas me las está tirando con el mismo color. ¿Qué tal si yo quiero asignarle diferentes colores a las diferentes parábolas? Entonces ya piensen cómo modificar eso, ¿sí? Yo creo que los C sean cuadrados para ver qué pasa. Entonces ya ustedes van y modifican el asunto y le ponen pues el X, el Y y el Z. Perdón, el X, el Y y el título. A mí me choca rotundamente este color gris por defecto, ¿sí? Porque pegar eso, por ejemplo, en los documentos, en los trabajos que ustedes van a organizar, me parece perverso, ¿sí? Entonces creo que hay una, no recuerdo, permítame yo si es esto, set sf, w, creo que es así. No me la cogió. Bueno,
Pero hay una manera, yo la voy a buscar, que es que en el momento no la recuerdo, de ustedes poder quitarse de encima ese color tan, hágalo ahí, ese color gris de abajo, ¿sí? Para que les quede como más cómodo ustedes pegar pues estas gráficas en un documento, porque pues el documento pues tiene el fondo blanco, entonces a mí me parece mucho mejor así. No sé si, Marcos, dímelo. eh, no hay una forma como de poner para los ejes X y Y que queden de la misma distancia. Eh, pues justamente el axis square, ¿o a qué te refieres? Pues, o sea, mira que la distancia en el eje Y de 0 a 1 no es la misma en el eje Y de Ah, cero bueno, a uno sí, sí, ya te entiendo, sino que es que eso depende de los valores que tú tengas. Porque es que si tú me pones por decir algo que de -3 a 3, fíjate que si tú quisieras solamente trabajar de -3 a 3 en Y, estarías cogiendo una pequeña franja acá, estás dejando un montón de valores por fuera, ¿sí? Entonces, la idea es que, para mí, la idea es que preserve la relación, ¿sí? Fíjate que aquí la preserva porque es cuadrada, pues es algo que está cuadrada, la gráfica está cuadrada. Pero si tú me dices que, por ejemplo, la distancia entre X, o sea, la distancia en X y la distancia en Y sea la misma, entonces solo me estarías tomando desde -3 a 3 en Y. En otras palabras, solo me estarías cogiendo por decir esto, todo este pedacito como nada más por acá. Entonces queda como muy apachurrado, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces todo depende de los datos que tú tengas. Pero yo les recomiendo, entonces utilizan ese el axis square, que este pues les permite preservar la relación entre alto y ancho. Vale. Entonces recuerden, si quieren quitar ese fondo gris que a mí me aterra, entonces utilizan esto. Este set es una función que tiene MATLAB para ustedes definir ciertas opciones o especificaciones de las gráficas. Pues color, W pues viene white, blanco, SF son justamente las combinaciones de colores que manejan las imágenes pues en este caso. Eso está por demás pues porque eso ya es cosas que ustedes quieren definir, ¿sí? Bueno, claro este ejemplo, ¿sí o no? Bueno, yo creo que ahora sí le podemos cascar a este 3, ¿sí? Casquémosle a ese 3 para que miremos que es que no, pues no hay nada raro. Ya ustedes vieron cómo es la forma de hacer pues los ciclos. No creo que tengan pues cosa rara pues ahí como tal. Entonces, sumatoria. Entonces acá sí lo vamos a definir como una función, porque fíjense que el 3, entonces miren lo que dice. Entonces, en cierta aplicación se requiere calcular la suma S1 de los n primeros números consecutivos, ¿sí? Entonces, es decir, pues ya lo entienden. Entonces, la idea es que diseñemos una función de MATLAB que permita hacer este cálculo mediante un ciclo. Esa es la parte A. Porque en la parte B hay otra forma de hacerlo con arreglos mucho más, bueno, no les voy a decir si es más fácil o más simple, o más teso, no sé. Pero la primera parte es hacerlo con un ciclo. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué va a pasar. Entonces recuerden, yo lo quiero definir como una función. Entonces, function, entonces end. Listo. ¿Cuál va a ser la salida de la función? Pues S1. Igual, sumatoria 1, que ese es el nombre que yo le voy a poner. ¿Y cuál va a ser la entrada? ¿Cuál creen que puede ser la entrada? N. Es el número n. Entonces, sumatoria de los n primeros números naturales consecutivos. Vale. Entonces recuerden, cuando yo grabo ya esto es una función, yo tengo que preservar, perdón, el mismo nombre del que le puse acá. Sumatoria 1 lo dejo quietecito. Listo. Aquí me está mostrando dos mensajes. ¿Por qué? Porque es que no he definido quién es S1 y no he definido quién es N. Fíjense que le sale la rayita abajo. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿recuerdan el algoritmo que había propuesto Sara?
Sí, que había que establecer primero un contador y un lugar donde almacenar los datos sumados. Exacto, entonces allá tú decías, la suma, o sea, ese uno empezaba en cero, ¿sí? Entonces ahora sí, el contador ya lo establecemos es en el for. Y para el for tiene que haber otro end, ¿sí o no? Pues ahora sí, establezco un contador, fíjense que no tiene que ser i, yo le puedo poner k. Eso es una variable muda que llaman, ¿sí? Entonces yo le voy a poner k, lo voy a trabajar con k porque me por trabajarlo con k. Entonces va a empezar en 1 y va a ir hasta qué, Hasta n. hasta n. ¿Y cuáles son las instrucciones? Que hace S se le va a sumar S más K. Entonces Entonces, se va a restablecer ese S1 igual a S1 más K. muy bien, entonces el nuevo S1 va a ser lo que yo tenía antes, que se va acumulando más el valor de k. Listo. Entonces cuando termine esa señora, muéstreme el valor de k. Perdón, el valor de S1. Ah, bueno, de hecho no hay necesidad de decirle que me la muestre porque como la definimos con función, entonces la podemos poner desde acá. No tengo advertencias. Fíjense que acá, clc, clear, está como pegadito, no sé por qué. Por lo general a mí este me funciona lo más de bien y no sé qué está pegando el asunto. Bueno, aquí lo paré. Ahora sí. Pero recuerde que si se les tuesta y sigue como en un bucle, control C. Vale, entonces ahora sí, S1. Deme un número para N. 5. 5. Miremos, da 15. Entonces recuerden que la idea es que nosotros vamos a comparar con la fórmula pues que ya sabemos. N por N más 1 sobre 2. Entonces como N era 5, entonces fíjese que yo voy a obtener 5 por 5 más 1 aquí sobre 2 y efectivamente me da, ¿sí? Pongámosle un N más grande, pongámosle 1000, ¿sí? Entonces fijemos que vamos a comparar nuevamente, ya N valía 1000, aquí 1000 y vamos bien. ¿Se entendió entonces el ejemplo? Mire que son, o sea, los ejercicios son muy simples, ¿sí? El asunto es que usted le intente hacerlo. Listo. Fíjese que entonces, bueno, la otra parte, la parte B, esa era la parte A. Salió ya. Ahora la parte B, diseña una función de MATLAB que permita hacer el mismo cálculo pero mediante arreglos y sus funciones, o sea, las funciones entre arreglos. Me dan la sugerencia, un vector equiespaciado. ¿Cómo lo hago? Escucho ideas. Entonces este ya lo voy a dejar así y este lo voy a plantear en otro script. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo plantearían ya no utilizando un ciclo sino con vectores o con arreglos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, de hecho, definámoslo también pues, entonces como una función para que veamos. Acá ya este lo voy a llamar sumatoria 1 parte B. Listo, sumatoria de los primeros naturales consecutivos con arreglos. ¿Cómo lo intentamos? Ya olvídense del for. ¿Cómo lo intentarían ustedes? Escucho ideas y piensen en términos de arreglos. Si le estaba hablando de vector equiespaciado, ¿cuál es la función que tengo que usar? ¿Cuál es, muchachos? Fíjense que ahí le doy la sugerencia. ¿Cuál es la función para yo definir un vector equiespaciado?
y ahorita la usamos. La ¿Lin qué? linspace. Exacto, Linspace. linspace, ¿sí? ¿Cómo utilizarían ustedes linspace para resolver este problema? Escucho ideas. Y escribamos por aquí algo, por ejemplo, linspace entre 1 y 5. Tomando 5. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Ah? Eso es para tener los números sin tener que generar el ciclo. Claro, sí o no. Pero entonces, ¿cómo lo sumo? ¿Será que hay una función vectorial, o sea, una función ya definida de MATLAB que me permita a mí sumar los elementos de un arreglo? Y ahí es donde yo les digo, vuelvan aquí a documentos y a este function tables y miren de alguna manera funciones sobre arreglos, por ejemplo, que eso está en la última parte. Por acá, pues funciones descriptivas aplicadas a un vector. ¿Alguna de estas no sirve? La de zoom. La última. Claro, sí o no. Entonces, miremos acá, ensayemos algo. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy zoom a ANS? No me da lo mismo. Entonces, ahora sí, ya con este ejemplito, ¿cómo hacen para programarlo en general para cualquier n? 2 líneas. Se genera ese vector linspace de 1 hasta n con n elementos. Sí, entonces linspace de 1 hasta n con n elementos. Usted lo pueden organizar como vector fila o como vector columna, no importa. De hecho, hasta puede salir en una línea. Aquí, si alguien quiere, define un nombre para este vector y luego, ¿qué hace? Aplica la función zoom de ese vector y ya. Entonces aplica la función zoom del vector y sale ahí ya, pero entonces ya sabe que este es S1 igual a zoom. ¿Sí? Bueno, aquí lo pueden definir así, normal. Vector fila, no hay problema. Entonces salió. Entonces utilicemos ya esta nueva función, ensayémosla. CLC. Entonces aquí pongamos 5, ya sabemos que da, pongamos el 100, pongamos el 1000. Y lo mismo, más fácil, pero con arreglos. De hecho, ustedes pueden coger, quitarse de encima, tener que darle un nombre a el vector B y lo ponen en una sola línea. Fíjense, van y miran y les da lo mismo. Fácil. Los arreglos, ¿sí o no?, salvan la vida. ¿Cuál vía les pareció más fácil? ¿Con arreglos o con un ciclo? Que de hecho, pues esa pregunta se las hago acá. ¿Cuál le pareció más fácil? ¿Arreglos o ciclos? La de arreglos. ¿Sí o no? Está como más cortita. Más cortica. Entonces, ¿siempre puedo resolver todo con arreglos? No. ¿Listo? Entonces hay veces, o en la mayoría de los casos, yo les recomiendo a ustedes que hagan un híbrido. Si pueden resolver la mayoría del problema con arreglos, lo hacen. Pero recuerden que el ciclo les sirve a ustedes para organizar la información en arreglos. Para eso les puse esta, para eso les puse esta. ¿Sí? Entonces intenten pues hacer los otros ejercicios. Ya salimos del 1, salimos del 3A, 3B. Bueno, aquí en el C pues le digo que repita lo mismo de acá. Pero entonces, ¿cómo tienen que modificar esto? Por ejemplo, para arreglos. Si yo ya quiero calcular la suma de los cuadrados, ¿cómo tienen que modificarlo acá? Elevar cada dato al cuadrado. Entonces ahora sí, lo que yo les recomiendo es que ahora sí les toca definir ¿qué? Un vectorcito B. Listo. Pero como yo no quiero el 1, el 2, el 3, sino sus cuadrados, entonces yo voy a decir que voy a tomar la suma de ¿quién? De B al cuadrado.
y tengo que utilizar el punto porque este señor es un arreglo. Listo. Entonces ahora sí yo me voy a ir y voy a ensayar esto con otro valor. Entonces utilicémoslo por ejemplo con el 100, me da esto, y comparemos con el valor, pues con la expresión acá que me dan, que sería n por n más 1 por 2n más 1, o sea, sería 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1, todo esto dividido entre 6. Fácil, ¿sí o no? Con arreglos fácil, pues inténtalo con el for, pero entonces ahí pues ya les queda. Yo creo que ya entendieron la dinámica del asunto. Sí, aquí lo voy a dejar pues normalito para la parte B. Todo bien, se entendieron los ciclos, ¿sí o no? Yo creo que quedó bien. Ciclos pues ya al menos ya entienden la estructura básica, ya entienden también que se puede organizar, o sea, podemos utilizar los ciclos para los índices de los arreglos, porque recuerden que un arreglo tiene, si es un vector, tiene un índice, si es una matriz tiene dos índices, si es un tensor tiene tres índices, pero aquí vamos a trabajar es casi siempre con vectores y matrices. La mayoría de los casos, vectores, matrices, chao, salió, vale. Listo, entonces voy a cerrar estas dos que ya, pues, pan comido, ¿sí? Entonces, ya pueden resolver la parte C, pueden resolver la parte esta de acá, el ejercicio 4, pueden resolver el ejercicio 5, también el 6, si alguien lo quiere, si alguien lo ve muy teso, lo miramos pues al final más o menos, pero bueno. Entonces ahora sí, tirémonos para el 2, que aquí sí, fíjense que yo aquí les estoy dando una sugerencia, y aquí tienen que utilizar un criterio, ¿sí? Un criterio para finalizar el algoritmo. Entonces eso más o menos, ¿qué les da a entender? ¿Qué tendría que utilizar yo si tengo que cumplir un criterio? ¿Alguna idea? Un condicional como if o... no. Exactamente. Entonces aquí pongamos if. Busquemos acá. Entonces la idea es que ya nos vamos a los condicionales. Revisemos los condicionales y no sé, resolvemos este acá o se los dejo a ustedes. ¿Qué quieren? Hagámoslo. Bueno, eso sí, entonces les voy a sacar más problemas, pero ya más carnudos, ¿sí? Fíjense que hasta el momento pues les he tirado unos problemas, hay entre comillas mucha carreta, pero es para que el problema quede bien planteado, para que lo entiendan bien, ¿listo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y además que lo entiendan, qué es lo que yo quiero que ustedes saquen del problema. Listo, entonces muy sencillo también, empecemos con la estructura básica de un if. Entonces miremos un ejemplo básico, acá, nuevamente un script cualquiera. Entonces allá es if, entonces aquí ponemos alguna condición, esto es en general, y end. Esta es la más fácil, ¿sí? Entonces si se cumple una condición, hágame estas instrucciones y termine. Este es el condicional más fácil, ¿sí? Entonces por decir algo, aquí en condición yo puedo poner un montón de cosas. Ahí es donde yo les recomendaba que recordaran lo que les mostré la clase pasada, que eran los operadores, no solo los operadores aritméticos, sino los operadores lógicos y relacionales. ¿Cómo así? Estos señores de acá, porque fíjense que estos son los que van a existir en la mayoría. Si ustedes se fijan en el problema que tienen que cumplirse, que la diferencia entre dos aproximaciones sea menor a una tolerancia. Entonces si yo tengo un menor, yo estoy utilizando un operador de ¿qué? De relación. Listo. También pueden ser operadores de ¿qué? Lógicos. Es que si no se cumple tal cosa, o sea, si esto es mentira, hágame tal cosa, o si es verdad, hágame tal otra. Listo. Entonces planteemos por ejemplo un if sencillo. Por ejemplo,
con aras de mirar ese asunto. Se me pierde acá. Entonces, la condición. Entonces aquí es donde yo tengo que poner la condición. Entonces, digamos lo siguiente. Yo voy a definir dos números. Voy a definir x igual a algo, y igual a algo. ¿Sí? Y yo quiero calcular la diferencia entre esos dos números. X menos y, la pongo en valor absoluto para que siempre sea positivo y yo poder comparar. ¿Sí? Entonces, si este valor absoluto es menor, por decir a 0.1, entonces muéstreme alguna cosa. Entonces aquí muéstreme, por decir algo, yo voy a poner, recuerden que ustedes en las instrucciones no tienen que ser solo numéricas, pueden poner hasta mostrar algún tipo de mensaje. Entonces, por decir algo, se cumple la condición. ¿Sí? Entonces empecemos por decir con 3 y con 4. ¿Sí? Guardemos esto. Entonces, condicional. Guardar. Entonces aquí les voy a poner punto y coma para que no me los muestre, que esos son los warnings que me está dando acá y ya no hay warnings. Entonces fíjense que acá esperamos que se cumpla el condicional o no. No. ¿Cierto que no? Porque la diferencia entre 3 y 4 pues no es menor a punto 1, sabemos que es 1, entonces corramos el asunto. ¿Qué tiene que aparecer? ¿Qué me tiene que dar el programa? Nada. Nada, porque si esto no se cumplió, yo ya no tengo instrucciones, entonces ¿qué me da el programa? Nada. ¿Se entiende? Ahora pongamos, por ejemplo, uno que sí cumpla. Pongámosle por aquí 3.005. Esta señora con toda seguridad cumple. Entonces corramos el condicional. Fíjense que ahora sí me tiene que aparecer ¿qué? Un mensaje que me diga se cumple la condición. Entonces vamos acá y me aparece el mensaje se cumple la condición. Listo. ¿Quedó claro? Fácil, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces fíjense que yo puedo complicar el asunto. Si yo quiero que pues el programa me diga que no se cumple la condición, yo puedo poner otra cosa acá. Entonces ahí es donde yo pongo el else. O sea, si no ocurre lo primero, esta condición, entonces hágame esta otra vaina. Entonces ahora sí, muéstreme, no se cumple la condición. Entonces no se cumple la condición acá. Y ahora sí ensayémoslo con el 4, que sabíamos que no se cumple la condición. Como no cumple la primera, entonces se tiene que cumplir esta. Aparece. Simple, listo. Entonces jueguen con eso. Estructuren, que fíjense que es muy fácil. En la estructura que me da MATLAB, fíjense que los colores me ayudan bastante. Todo lo que salga en azul son sintaxis propias de MATLAB. Lo que aparezca todo en morado son mensajes como letras. Recuerden que lo que aparezca en verde son ¿qué? Comentarios, ¿sí? Entonces son comentarios lo que aparezca en verde. Ese es el asunto. Entonces fíjense que yo de esta manera yo puedo ya dar un criterio de parada. Entonces ahí es donde ¿qué? Donde tengo que mirar este señor. Listo. Fíjense que ya entonces este problema me va a combinar ¿qué? Un ciclo, porque yo estoy haciendo un cálculo recursivo, o sea, iterativo, y adicional tiene que estar un ¿qué? Un condicional para que me dé el criterio de parada. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces vamos a cascarle a este. Casquémosle a este. Entonces, raíz cuadrada. Definamos... no, dejémoslo así. Entonces, definámoslo con un script, no con una función. O mentiras, de hecho sí lo podemos poner con una función para que nos dé la entrada de n, porque en general la idea es que nos sirva para cualquier número natural, ¿sí?
Entonces la función, entonces acá, entonces sería raíz, o no le pongamos raíz, pongámosle r, la salida. Entonces la función es raíz cuadrada, ese va a ser mi nombre. Recuerden que yo no puedo dejar espacios, pero sí puedo poner raya al piso o guión bajo, ¿sí? Y aquí la entrada, ¿quién va a ser? Pues el número n al cual le quiero calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Ayuda, entonces esta función calcula, o mejor dicho, aproxima la raíz cuadrada de n usando el algoritmo babilonio. ¿Okay? ¿Cómo empezamos? Porque pues ya tenemos la ecuación pues recursiva, muy sencilla, entonces aquí hay que guardarla, listo, ya. ¿Cómo empezarían ustedes? Si vuelvo, retorno acá, no, démosla así grande y pongamos esto más bien pequeño. ¿Cómo comenzarían? Primero, ¿qué tengo que armar? ¿El ciclo o el condicional? El ciclo. ¿Sí? Entonces tengo que armar primero el ciclo. Y la idea, como yo les digo acá, es que ordenen las aproximaciones como entradas del vector columna. O sea, tómeme un vector X o B o Y o Z, lo que quiera, y en cada entrada del vector me va armando ¿qué? O me va poniendo ¿qué? Las aproximaciones que estás calculando con esta señora. ¿Sí? Listo, entonces recuerden que aquí, bueno, empecemos a armar el for y nos vamos dando cuenta de algunas cosas pues interesantes. Entonces listo, entonces yo sé que para armar el ciclo, entonces for, pues aquí tiene que haber un end, recuerda que este último end es para la función. Entonces for, ¿qué contador usamos? Pues cualquiera, utilicemos por ejemplo aquí lo puse como n minúscula, ¿sí? Ay Dios, n. Entonces empieza en ¿qué? En 1, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es el valor final? ¿Cuál es el valor final? Hello. Sería en minúscula. No, porque es que ese número, fíjate que hay un problema. Si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 1.5, ¿sí? Recuerda que n mayúscula es el número al cual yo le quiero calcular la raíz cuadrada. No necesariamente tiene que ser entero, ¿sí? De hecho ahora lo vamos a poner a fuego y lo probamos con cualquier número que no sea negativo, pues. ¿Cuál es el valor final? Escucho propuestas. ¿Cuál? Escucho propuestas. ¿Quién da más? Yo creería que colocar un valor bastante grande. Esa es una forma, ¿sí? Esa es una forma. Entonces poner un valor bastante grande, ¿sí? Pero en general, pues... Infinito. No. Puede ser una forma, sí, pero no la recomiendo. Entonces en general, hay muchas formas, pero lo que me dice el compo es verdad. Entonces n igual, entonces definamos por ejemplo aquí un número máximo de iteraciones. Empecemos con un valor pequeño, pongamos 10. Entonces número máximo de iteraciones. Listo. Entonces acá va hasta n max. Ah, listo. Ahora sí, entonces ya podemos empezar a estructurar el asunto. Fíjense que aquí me están diciendo que utilice un valor arbitrario para la primera aproximación, o sea, un valor semilla, ¿sí? Entonces x1 acá lo puedo definir antes. Entonces fíjense que como yo quiero utilizar arreglos, o sea que en cada entrada del vector x sea una aproximación, la primera aproximación que yo le voy a dar es 1. Ya. ¿Sí? Listo. Pero entonces aquí va a pasar algo que yo les comentaba ahorita. Entonces este es el valor semilla.
valor semilla. Vale. Aquí va a pasar algo que les decía ahorita. Fíjense que qué va a pasar a medida que el n vaya cambiando. ¿Qué va a pasar con x? Con las dimensiones de x. Quedan iguales. No van a ir Van variando. aumentando. Entonces, ¿qué me recomienda el programa MATLAB? Fíjense que ahí me está mostrando que Definirla primero. exacto, o sea, hacer una prealocación. ¿Sí? Fíjense que aquí me está mostrando un warning, vea. Entonces, primero un x debe estar sin usar, pero entonces aquí definir una prealocación. Vale. Entonces, de aquí, ¿qué le recomiendo? Defina x como un vector de ceros, ¿sí? Cuyas dimensiones, ¿cuáles son? Pues el número máximo de iteraciones, y yo lo quiero un vector columna. Listo, ya prealoqué. Entonces esto es una prealocación. ¿Necesaria? No, pero sí recomendada para algoritmos grandes. Listo. Guardemos hasta acá. Listo, vamos muy bien. Ahora sí, ya qué instrucción va a haber dentro del ciclo. ¿Cuál es la instrucción que tiene que haber dentro del ciclo? Si ya tengo el valor semilla, yo ya puedo calcular la primera aproximación o la segunda. ¿Sí o no? Ahora ya puedo utilizar la fórmula recursiva. ¿Cómo la coloco? ¿Cómo la ponen? ¿Cómo escriben la fórmula recursiva? O sea, la misma, pero los n's que van a pasar. O sea, n y n más 1, ¿dónde tienen que ir? ¿Dónde creen que tienen que ir? Si la idea mía es organizar las entradas ¿en qué? En el arreglo X. Y recuerden que cada una de estas me está indicando el índice. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tiene que ir n más 1? Dentro del paréntesis. Claro, fíjate. Si por ejemplo, para el primer valor, como n vale 1, entonces aquí ya me daría x2. O sea, a la entrada 2 de este vector de 0 le vas a meter la segunda aproximación. Entonces tiene que ir acá n más 1 igual, entonces 1 medio por, aquí sean nuevamente estrictos con el uso de paréntesis. Y aquí lo mismo, x de n más n sobre x de n. Fácil, ¿sí o no? Piensen que eso está muy fácil. Ah, listo. Ya tengo entonces la fórmula recursiva. ¿Cuál es el criterio de parada? ¿Y dónde lo tengo que poner? Dilo, sí, yo sé que lo sabes, dilo. Pues la tolerancia, que se cumpla esa tolerancia es el criterio. Claro. No. Pero entonces, ¿dónde coloco el condicional? ¿Acá dentro del for? ¿O acá afuera? Sí, claro, en el for. Dentro del for, ¿cierto? O sea, en cada iteración yo tengo que hacer la comparación para ver si sí paró o si no paró. ¿Sí? Entonces aquí es donde vas a poner el if. Entonces, sí, valor absoluto, ya sabes, de lo que acabas de calcular, menos lo que usaste es menor a 10 a la 3. Entonces recuerden que para poner 10 a la 3, perdón, a la menos 3 sería 1e menos 3. Eso es una forma que creo que no les mostré la vez pasada. Fijémonos acá, hagamos el asunto. Fíjense que yo pongo 1e menos 3. Bueno, pues una 1e menos 2. Cosas de ese estilo, ¿sí? Pues 1e menos 12, pues cosas así.
Entonces esas son las potencias de 10. Porque recuerde que el exponencial, o sea, con base e, ustedes lo tienen que copiar es con exponencial. Que si ustedes ponen e solo, no les va a dar nada. Listo. Bueno, entonces acá devolvámonos al asunto. Listo, entonces si se cumple esto, recuerde que el if yo lo tengo que cerrar también con un end. No se les olvide eso. Entonces, si se cumple esto, ¿qué voy a decir? Ah, listo, si esta vaina se me cumple, entonces la raíz r, porque esta es mi salida, tiene que ser igual a la aproximación n más 1 que yo acabé de calcular. ¿Quedamos? ¿O muy raro? Pues este es el condicional que cumple la tolerancia. Muy raro. ¿O se entiende la estructura básica del código? ¿Sí se entiende? Sí, yo sí la entendí. ¿O alguien no la entendió? ¿Alguien se perdió en algún punto? Recuerden que la idea es que pues pregunten, que interactúen, porque pues, es quemándose las manos que uno aprende, ¿sí? Alocación, no alicación, alocación. Bueno, sometámosla a fuego, ¿sí? Entonces sometámosla a fuego a ver qué tal. Entonces, bueno, listo ya. Entonces, raíz cuadrada, ahí les dije que la serie con raíz de 5, ¿sí? Comparemos con lo que me da MATLAB con la función sqrt, que esta es la square root, o sea, raíz cuadrada de 5. Fíjate que obtengo una muy buena aproximación. De hecho, pues aquí estoy solamente mirando 4 decimales, miremos más, a ver qué tal, hasta dónde me da. Entonces, volvamos a calcular con el babilonio y volvamos a mirar qué pasa con la aproximación. Uy, fíjese que la aproximó, bastante, ¿sí o no? Siempre la aproximó muy bien bacano. O sea, de hecho creo que siguió hasta los 10. Bueno, es que aquí me falta algo más. ¿No se dan cuenta que falta algo acá? ¿Qué me faltaría? O sea, porque fíjense que aquí me está dando ¿qué? Me está haciendo 10 aproximaciones. O sea, está haciendo el número máximo de iteraciones. Pero es que si yo alcanzo esta tolerancia en un número menor al número máximo de iteraciones, entonces yo aquí tengo que poner break. ¿Para qué? Para que termine el ciclo. Entonces ahora sí, miremos qué pasa. Fíjense que ahí sí cambio. ¿Sí? ¿Sí entienden lo que está pasando o no? ¿O lo miramos más a detalle? O sea, en otras palabras, deme X para que ustedes vean qué está pasando. Si yo no le pongo el break, fíjense que el X, o sea, display X, muéstrame X, ¿cuántas entradas va a tener el vector X? Pues 10, ¿sí o no? Tiene que tener 10. Fíjate ahí. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, de hecho ahí pues tiene una más, porque ya definí el R. Supone que esta era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9. Como llega hasta n más 1, llega hasta 11. ¿Sí? Porque recuerda que yo definí hasta aquí n más 1. Pues si el n vale 10, este señor vale 11. Entonces tiene 11 entradas. ¿Sí? Pero fíjese que yo antes de, por aquí en un paso antes, fíjese que yo, por decir en este, yo ya cumplí con el criterio, que es un error menor a 10 a la ¿qué? A la 3, a la menos 3. Entonces por eso es que le tengo que poner el coso break, para que no me haga todas las iteraciones hasta el número máximo, sino que simplemente me haga hasta donde cumpla el criterio. ¿Sí ven? Entonces fíjense que
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la quinta ya cumplió y no tiene que seguir haciendo hasta el número máximo de iteraciones. De hecho, si yo tuviera un número de 100, fíjense que acá le estoy ahorrando al programa que siga a partir de la 5, porque ya aquí en la 5 ya pues ya terminó, ya cumplió el criterio. Entonces este break, este comando break, úsenlo, trátenlo de usar cuando necesiten terminar un programa, o mejor dicho, un ciclo que les cumple un condicional. Casi siempre lo van a tener que usar. Listo, porque si no se van hasta el número máximo de iteraciones y yo no quiero seguir hasta allá si yo ya cumplí antes el criterio. Obviamente si yo le pongo una tolerancia más estricta, por decir a la -8, pues tiene que hacer más iteraciones, claro, eso es lo que esperamos. Fíjense que ya no son, bueno, aquí ya, pues, de hecho por el algoritmo ponte una convergencia cuadrática, pero pues fíjense que ya, pues cumple. Pongámosle una tolerancia bien estricta a ver qué pasa. Entonces pongámosle, por decir a la -14. ¿Qué va a pasar? Bueno, sigue dando lo mismo, pero entonces acá pues, sigue cumpliendo, más para allá. ¿Se entiende la estructura básica? ¿Se entiende lo que está pasando? Fíjense que acá ya sí puede haber una pequeña diferencia, aquí no. Pero si yo le pongo entonces el 10 a la -3, pues sí puede haber una diferencia buena con respecto a mi algoritmo y lo que me da este señor. Fíjense que aquí ya en las últimas sí cambia un poquito, ¿sí? Bueno, fácil el algoritmo o muy teso. Me estoy pasando en los ejercicios. No, esto es muy interesante. Está bien, ¿sí? Fíjense que aquí ya cada vez le vamos metiendo como más complejidad, un poquito más de complejidad a los algoritmos. Pero lo importante es que ustedes cojan la experticia para poder trabajar con esto. Vea, ya salimos en menos de hora y media salimos de 3 de acá y eso que explicándolos pues a detalle. 3, sí. Entonces les dejo 4 para que trabajen con la indexación, 5 para que trabajen también con el for y la indexación. ¿Quieren revisar para que vean que no es tan monstruoso? Porque bueno, ya solamente nos falta que al menos pues para terminar con lo que les quiero mostrar de MATLAB, sería mostrar lo de los puntos mágicos y ya nos podemos tirar al próximo tema, ¿sí? Ya nos podemos tirar a que las ecuaciones lineales algebraicas. Fíjense que eso es lo que sigue. De hecho, esto es una bobada en MATLAB. Esto me va a gastar, si mucho, 20 minutos. Pero ya en regresión vamos a utilizar todo esto un montón, una montonera. Para que empecemos a montar los algoritmos bien chéveres, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué proponen? Salimos de para que vean que no es tan teso. Para que los que vayan a dar termo no se asusten tanto. O vemos lo de los puntos mágicos de una vez. ¿Qué quieren? Aquí no me hace falta que muestre X. ¿Ustedes qué quieren? Hagamos el 6. Hacemos el 6. Bueno, recuerden que todos estos programitas yo se los estoy subiendo acá acá, ¿sí? Ahí abrí una carpeta de scripts y funciones para que ustedes pues tengan ahí comparación y todo eso, y que si alguien se perdió o si alguien no lo está programando a la par, entonces se va. Entonces esto, parábolas, toda esta vaina, ¿sí? Cierre. Entonces todo eso se los va a montar para que quede ahí como el registro. Pues ustedes creo que ya han visto que yo como que trato de no guardarme nada, antes trato de darles más de lo que debo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, acá. Bueno, en fin, ya subirá. Entonces miremos el 6.
Miremos el 6. Acá voy a cerrar esta pizarra, creo que no la necesito, ya entendieron lo que quería mostrarles ahí. Y miremos entonces el 6. El 6 es bien interesante. Entonces ya saben que es un equilibrio vapor líquido, ¿sí? De un sistema binario. ¿Por qué binario? Porque son dos compuestos. Y pues la condición que describe cómo se distribuyen los compuestos en la mezcla de los dos compuestos, tanto en su fase líquida como vapor. Por lo general, entonces ya saben que las concentraciones no tienen que ser iguales, porque como hay una distribución, la concentración, por ejemplo, de un compuesto 1 no tiene que ser igual a la concentración del mismo compuesto en el vapor. O sea, la del líquido y la del vapor para el mismo compuesto, por lo general, pues difieren, ¿sí? Solo son iguales, ¿dónde? Pues si tenemos que líquidos puros o pues si ya no tenemos una mezcla, porque recuerde que si estamos en 0 pues tenemos uno de los dos puros, o si estamos en 1 pues tenemos uno de los dos puros. Bien, entonces acá vamos a considerar un sistema de dos hidrocarburos. ¿Por qué escogí dos hidrocarburos? Porque se parecen, son bonitos, son bacanos, se utilizan mucho en la industria, y segundo porque hacen, o sus mezclas mejor, pues se comportan idealmente, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Entonces, ¿para qué? Para que esta sea sencilla, porque fíjense que esta así como está, pues es sencilla en la manera de que lo vamos a resolver. Si yo les digo que alguna de sus dos fases no es ideal, ahí ya lo jodo, porque ya no es una ecuación tan simple, sino que ya es una ecuación altamente no lineal, y aquí les voy a anticipar, eso les va a quedar a ustedes como de problema cuando en su momento nos vamos para las ecuaciones no lineales algebraicas, ¿sí? Pero pues tampoco pues para que se asusten. Entonces, ley de Raoul simple. Entonces, la presión es igual a la concentración del compuesto 1 en el líquido. Recuerden que lo que sea X es para el líquido, lo que sea Y es para el vapor. Lo que sea con el subíndice 1 es para el benceno, lo que sea con el subíndice 2 es para el tolueno. ¿Vale? Entonces, fracción molar de benceno en el líquido por su presión de saturación, más aquí sería justamente esto que es X2, o sea, la fracción del tolueno en el líquido por la presión de saturación, Antoine. ¿Sí? Antoine para las presiones de saturación, y esta señora se llama Raoul simple. Bien, entonces aquí lo que ocurre es que Antoine, recuerden, las presiones de saturación tienen esta forma, ¿sí? Pero pues fíjense que están explícitas en la temperatura. Entonces el tipo de cálculo se puede poner difícil dependiendo si me dan la temperatura o si me dan la presión. Si me dan la temperatura, como en este caso, es simple porque ya todo está explícito. Si yo les doy la presión y les pido hallar temperatura, ya esto es una ecuación no lineal. ¿Ven la diferencia de los dos cálculos? Recuerden que en el conjunto de problemas 1 yo más o menos les expliqué los dos cálculos. Bien, yo quiero trabajar esto con ciclos. Lo voy a resolver con ciclos. Les propongo a ustedes que lo hagan utilizando los arreglos, los puntos, y sale mucho más fácil, demasiado más fácil. ¿Listo? Simplemente que son varios pasos. Listo. Aquí pilas con las unidades, ¿sí? Aquí no temperatura y no temperatura. Listo. Entonces, la presión está en kilopascales, temperatura en grados Celsius para estas ecuaciones. Pues aquí T la tengo que meter en grados Celsius, y la presión que yo saque de saturación va a estar en kilopascales. Entonces me dicen, diseño un programa para realizar el cálculo de burbuja P. El nombre del cálculo me indica lo que yo tengo que calcular. Burbuja, o sea, fase gaseosa. En otras palabras, hálleme la concentración de la fase gaseosa, fíjese acá, y la presión, ¿sí? Si yo a usted le doy la concentración de la fase líquida y la temperatura. Listo. Entonces recuerde que la concentración de la fase gaseosa está dada por esto es Raoul todavía. Es otra forma de expresarlo. Y listo, le estoy diciendo que la temperatura en este caso, tómela como 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjense que yo le estoy dando
Concentración de la fase líquida. Aquí les doy el valor que tienen que usar. Presión de saturación. La puedo calcular porque le estoy dando la temperatura. ¿Quién tengo que calcular primero? La presión. ¿Y dónde sale la presión? Pues de acá de Raoult. Entonces esa es como la forma. Entonces ahí es donde yo les digo, primero planteen el esquema, pero como yo ya lo tengo pues en la cabeza y ya me lo sé del derecho al revés, pues simplemente voy a ir a programar, ¿sí? Entonces aquí les digo, temperatura 100, una vez calculada la presión, o sea P, conviértala de kilopascales a milímetros de mercurio. ¿Para qué les dije esto? Para que puedan comparar con el diagramita acá. Esta es la solución, ¿sí? De aquí está contenida la solución. Entonces la parte A es simplemente hacer el cálculo de burbuja P para un solo valorcito de X1, que es 0.5. Y fíjense que para 0.5 X1 el valor de Y1 tiene que ser más o menos 0.7. ¿Cómo me di cuenta de eso? Pues del diagrama. Fíjense que si yo entro en 0.5 para X1, que es el líquido, fíjense que a esa presión, vea que yo vengo y leo acá más o menos aproximadamente 0.7 para el vapor. Pero más o menos da por ese lado, ¿sí? Casquémosle, no está teso. Es un poco largo, pero es una tontería a la final. Entonces miremos. Como es un solo dato, es una tontería. Entonces miremos. Voy a definir un script. Eso lo voy a hacer en un script. Entonces, cálculo del equilibrio vapor líquido para el sistema. Ese era benceno, ¿sí o no? Tolueno. Este es 2. A 100 grados Celsius. Mediante un cálculo de... no pongamos aquí cálculo, pongamos EBL. Mediante un cálculo de burbuja P. Así me queda mejor. Voy a guardar y este lo voy a llamar pongamos EBL1, porque van a haber muchos de equilibrio de fases, porque el que vaya a ver termo 2 y lo va a combinar con este, o sea, con este curso, con este pequeño curso, o sea, va a obtener una riqueza inmensa. Listo. Obviamente va a sufrir un poquito, pero va a obtener una riqueza inmensa en cuanto a computación, en cuanto a la forma de aplicar, pues, y utilizar MATLAB. Entonces ahora sí, al grano. Nos están dando X1. Fíjese que yo le estoy diciendo que utilice un valor de X1 de 0.5. Entonces empecemos a anotar los valores que tenemos. X1, 0.5. Este 1, ya recuerden que este 1 no es un índice de vector. Este 1 es de el compuesto 1, que es benceno, ¿sí? De 0.5. Adicionalmente me están dando también ¿quién? La temperatura, grados Celsius. Entonces 100. Recuerden que pueden utilizar los comentarios para poner las unidades. Me encanta eso porque ahí yo me doy cuenta o identifico si está bien o si está mal. Recuerden que fracción molar pues no tiene unidades. ¿Listo? Ahora sí, entonces fíjese, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Calcular la presión con este señor de acá. Ah, listo, entonces primero tengo que empezar, ya tengo X1, tengo que calcular las presiones de saturación. Ah, muy sencillo. Marco, muy sencillo. Empiezo con P1 de saturación. Entonces 13.7819 menos 2726.81 sobre, aquí nuevamente utilicen muy bien los paréntesis. Entonces aquí es temperatura más 217.572, pero pilas, yo tengo un logaritmo al lado izquierdo, entonces tengo que tomar ¿qué? ¿Qué tengo que tomar acá? Exponencial. Exponencial de toda esta vaina, ¿sí? Listo. El mismo cuento para P2. Ahí recuerden, entonces esto tiene unidades. Esto está en kilopascales, ¿sí? Lo pongo aquí como un comentario. Muy bello. Vamos para P2. Pues P2, el mismo asunto, P2 de saturación,
Yo ya vengo y cojo aquí la ecuación de Antoine respectiva. Entonces este cambia en 9320, este cambia en 3056.96 y este cambia a 217.625. También exponencial porque trabaja el logaritmo base e. Listo. Bueno, yo ya tengo todos los ingredientes para calcular la presión. Listo, man. Entonces venga para acá. Entonces x1 por presión 1 de saturación. Fíjense que yo acá estoy respetando las reglas para nombrar las variables, siempre. A mí ya se me hace natural porque yo ya, pues ya me adecué, pero siempre. Entonces tengan en mente eso, que eso puede ser una fuente de errores. x1 menos x1 por P2 de saturación. Ya tengo la presión. Esta señora está en ¿qué? Kilopascales. ¿Sí? Nuevamente aquí tengo que poner un comentario. Listo. Ya tengo la presión. Entonces ya puedo calcular la fracción molar de ¿quién? En la fase gaseosa. Entonces sería x1 por P1 de saturación sobre P. Listo. Muy simple. Entonces muéstreme Y1. Muéstrame Y1. Y adicional puedo poner a que me muestre P. ¿Sí? Pero entonces recuerde que P lo tengo que pasar a milímetros de mercurio, ¿sí? Pero entonces aquí de entrada le voy a dar la prueba de fuego para yo ver si me dio más o menos el valor que yo quiero. Entonces fíjese que está alrededor de 0.7. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Fácil, ¿sí o no? Simple. Entonces esa era la parte A, vean que era más carreta, era información que yo les quería para que ustedes conozcan. Esa era la parte A. Ahora la parte B y la parte buena. Fíjense que yo del diagrama solo calculé ¿qué? 2 punticos, o sea, tengo un puntico para X, que es 0.5, acá, y tengo un puntico para ¿quién? Para Y, a una presión determinada. ¿Vale? De hecho, podemos hacer se me están yendo las palabras, la paloma. Bueno, podemos hacer el ejercicio de nosotros graficar qué pasó ahí, ¿sí? Pero entonces fíjense, yo a quién tengo en el eje ¿qué? En el eje Y, ¿a quién tengo? A una presión, ¿sí o no? Fíjense que yo tengo una presión. Entonces, yo quiero graficar x1, una presión, pero es que yo esa presión yo la quiero en milímetros de mercurio. Listo, entonces venga para acá y páseme 1 kilopascal a milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el asunto? Entonces es esto, multiplica más o menos por 7.5, ¿sí? Entonces esta señora yo la voy a multiplicar acá por 7.5. Fíjense, en la misma línea de plot yo puedo poner a multiplicar para hacer la conversión directa, ¿sí? Entonces fíjense que acá estoy graficando, o sea, a partir de que estoy graficando entonces esto es para graficar y hacer la conversión a milímetros de mercurio. Listo. Nuevamente, entonces aquí ya saben, set, a mí no me gusta ese fondo feo, entonces set gsf, color, entonces w para que me quite fondo feo gris. Y aquí yo tengo que poner quién, pues los ejes, xlabel. Entonces aquí tiene que ver las concentraciones que x1, el primer punto, y el label tiene que ser presión en sus unidades, milímetros de mercurio, ¿sí? Y ya. Entonces me tiene que aparecer un solo punto, ¿sí o no? El correspondiente a ¿qué? A la fase líquida. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve?
¿Sí lo alcanza a ver, a ver o no? Sí, ahí donde está señalando. Si lo ven aquí chiquito, véalo. Bueno, ahí se me perdió, pero pues por eso yo les digo que como esto es tan perverso, entonces yo le voy a poner más grosor. Entonces, line width, el grosor de la línea. Póngamele 2 a eso, que es que yo no alcanzo a ver. No alcanzo a ver el punto. Bueno, y aquí voy a poner CLC, clear, y aquí póngame close all. Este close all es para cerrar las ventanas, las de gráficas, y que me las vuelva a crear, ¿sí? Bueno, no me está apareciendo. No me está apareciendo, ¿qué pasa? Y si lo pones como figura, ¿Cómo así que configura? pues ahí en el plot, Espera, yo miro una como cosa. que lo grafique con un carácter. Exacto. Pues pongámosle, por decir, con una O. Ahora sí. Ahora sí. Entonces fíjate que está a 0.5 y aproximadamente entre 955 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí nuevamente entonces voy a poner axis square para que quede cuadrado, me preserve la relación. Entonces empecemos a comparar. Fíjense que 0.5 está entre 950 y algo, ¿sí? Fíjense acá. Voy bien. Pero fíjense que yo solo grafiqué la de ¿qué? La de líquido. Entonces yo voy a graficar la de vapor. ¿Cómo hago? Entonces acá yo creo que yo puedo seguir graficando de otra manera. Entonces plot, va a copiar otra línea, pero entonces ya no estaría graficando a x1 contra p, sino a y1 contra p. Listo, entonces miremos a ver qué pasa. Pero me falta entonces acá el hold on, ¿sí? Para que se mantenga. Mírenlo ahí. Entonces está el de 0.5 y está el de 0.7 pues aproximado, vale. Entonces una cosa acá es que como solo estoy graficando 2 puntos, o sea, los que me cortan acá y acá, o sea, este de líquido y este de vapor, solo estoy graficando 2 punticos. La idea de la parte B entonces, ¿qué? Voy a modificar el programa que acabo de realizar de tal manera que yo no solo tome un valor de x1 que fue 0.5, no me interesa solo tomar un valor de x1, yo quiero cubrir todo el intervalo de concentración, o sea que la fracción molar vaya de 0 a 1, ¿sí? Aquí, de cualquier dimensión, o sea, tome la cantidad de puntos que usted quiera, vale, y se realiza el mismo cálculo de este señor, con lo cual debe ordenar los resultados obtenidos en un vector para presión P y otro vector para la composición de fase de vapor y sub 1. Claro, ya va a haber unas presiones para cada uno de los valores. Fíjese que para un valor de X habrá una presión, otra presión para otro valor de X, otra presión para otro valor de X. Y adicional, para cada valor de X hay un valor de Y, que es el que yo leo así en horizontal, ¿sí? Acá habrá un valor de Y para ese X, acá habrá otro valor de Y para ese X y así. Por eso es que para cada valor de X que yo define acá en este vector, tiene que haber un valor de presión, tiene que haber un valor de Y. Este X tendría que ser en negrita porque esto es un vector, ¿sí? Entonces fíjense, nótese que lo anterior lo puedo alcanzar mediante un ciclo o mediante el uso de operaciones con arreglos. Usted elige a su gusto. Yo voy a modificar ¿qué? El programa para hacerlo con un ciclo. Entonces vamos a mirar qué es lo único que hay que hacer. Entonces yo tengo que meter un ciclo de alguna manera acá, ¿vale? Entonces acá, este lo voy a poner, también acá le voy a poner un título. Entonces este señor va a ser, este se llama el diagrama PXY para benceno tolueno a 100 grados Celsius. Entonces acá, listo. Entonces miremos cómo vamos a meter el ciclo. Primero, yo tengo que definir un vector de concentraciones, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde? De 0 a 1 y tomando una cantidad de puntos que ustedes quieran. Yo voy a definir 50. Vale. Pueden definir menos, pueden definir 10, pueden definir los que quieran, pero lo voy a poner bastanticos para que la curva quede bien bonita. La temperatura no cambia porque es a 100 grados Celsius. Ahora sí, entonces aquí tiene que cambiar el asuntico, ¿sí? Entonces aquí es donde yo vengo for
contador desde 1 hasta dónde. ¿Hasta dónde creen que tiene que ir? ¿Cuál debe ser el valor final del contador? La longitud de x1. Muy bien, entonces length de x1, ya entendieron lo que querían que entendiera. Y aquí entonces fíjense que para cada valor de x1, ¿qué va a pasar? Tiene que haber un valor de presión. Fíjense que las presiones de saturación no van a cambiar porque siempre se mantienen, ya que no dependen de la concentración. Pero sí, fíjense que el valor de presión sí que va a cambiar. Entonces yo le pongo como un vector columna. Lo pueden poner solo P sub I, bien, pero les da un vector fila. A mí me gustan los vectores columna, lo pongo así. Entonces aquí es la entrada ahí del vector presión tiene que ser x1, o sea, la entrada ahí del valor de x1. Y aquí lo mismo. Muy simple. Y acá entonces lo mismo. Entonces y1 tiene que ser este señor. Y para lo mismo en la presión, porque recuerden que la presión también está variando. Ya, ¿sí o no? Aquí les está mostrando un warning porque pueden prealocar. No lo voy a hacer en este caso, no me parece, no me interesa. Y listo. ¿Qué faltaría? Recuerden que como yo estoy haciendo la conversión de unidades, ¿sí? Y ya como presión es que un vector, yo tengo que poner esta señora, ¿sí? ¿Por qué la presión pusiste 1, I? No, y como... Sí, gracias. Muy bien. Eso está muy bien. Listo, acá tan. Y acá, de hecho, en XY, de hecho es que lo podemos copiar así. Fíjense que le pueden quitar el 1. ¿Sí? Lo que sí tienen que poner el 1 es acá para que se lo organice como un vector columna. ¿Vale? Pero aquí cuando llamen ya la entrada ahí, ya no es necesario, porque ya él sabe que es un vector columna. Pues al menos el x1 es un vector columna. ¿Vale? Y recuerden, como les decía al final, como la presión es un vector, para ello hacer la conversión componente a componente uso el punto, ¿sí? Y aquí ya voy a borrar esto. Yo creo que está en azul, yo creo que este está en rojo. La prueba de fuego, voilà. Vienen y comparan, y ahí está. Entonces fíjense que ustedes comparan, más o menos termina en 1300, bien, viene entre 600 y 500, bien, y ustedes van y leen allá, líquido vapor, y queda perfecto. Que alguien quiere ponerle líquido vapor acá, entonces también hay otro esquema para ustedes poner acá, legend, pues la leyenda, entonces yo grafiqué primero las de líquido, y ya luego grafiqué las de vapor. Prueba de fuego nuevamente, y ahí me tiene que abrir el asunto. Bueno, se tostó un poquito, pero bien. Listo, entonces ahí me aparece la leyenda. La puedo mover si ustedes quieren. Bueno, aquí no está dejando, está como resabiada, pero bueno. ¿Se entendió? El uso del for. Sí, súper claro. Excelente. Fíjense que resolvemos un ejemplo o un problema que es de la primera parte del curso de Termo 2 y los jodí a todos. Los empieza a joder a todos. Ya la interpretación de esta gráfica no es cuestión del curso de herramientas numéricas, ya lo verán en Termo 2, pero ya saben cómo trazarla, ¿sí? Listo, muchachos. Ya les queda entonces a ustedes de tarea hacer este mismo pues esquema, pero ya no me utilicen un for, sino que hágalo directamente con operaciones entre arreglos. Es muy similar. ¿Cuál es la clave? ¿Quién me dice la clave ya? ¿Cuál sería la clave para evitar el for? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál sería la clave? Mírenla acá, aquí está. Bueno, yo les digo, la clave es un punto, ya no les digo más. ¿Listo? Bueno, ¿qué hora de las 10? Estamos melos.
Entonces ya quedan, practiquen con este. Necesitan más ejercicios. Les voy a enviar otro par, si quieren, pues para que la... Pero entonces terminen los de acá. Nos queda los puntos mágicos, que es una bobada. Simplemente es para tomar partes de los arreglos. O sea, si yo quiero sacar nada más estas dos entradas o estas dos, o quiero sacar esta segunda columna, entonces para eso son los puntos mágicos. Pero es una bobada. La próxima empezamos con las ecuaciones lineales algebraicas y nos tiramos ya para la parte de regresión, porque recuerden, la parte de ecuaciones lineales algebraicas es muy corta, no hay nada raro, pues simplemente es un slash, sale, listo. Entonces les voy a subir este mismo script para que comparen, tengan todo ahí, y yo creo que podemos parar ahí. Ya ustedes pueden practicar. Yo creo que ya es mucho más claro los problemas, los ejemplos, ¿sí? Ya no es como tan raro, ya estamos hablando el mismo lenguaje, entonces ahora sí podemos ir metiéndole ya como el otro nivel. Vale, esto lo va a borrar, esto lo va a borrar. Marcos, a mí pues hice el de raíz cuadrada y me sacó un error, pero no entiendo por qué. A mostrar qué error te sacó para que lo identifiquemos acá. Sí, ya te voy a mostrar. Ahí ya lo estás viendo. Sí, perfecto. If tan raíz igual a x tan muestra qué error te sacó. Aquí no se ve. Pero eso no es error, simplemente te está diciendo ponle un punto y coma al final para que no te muestre el valor de la iteración en cada vuelta. Eso no es un error. No. Sí. Entonces no lo he intentado. Ahí también Aquí también lo tengo que poner. no, en el if no, en raíz sí, En mira raíz. eso, eso es para que cada iteración no te vaya llenando el command window, o sea la ventana de comandos de números, sino que al final quede lo que quieres ver, ¿sí? Ya. Porque a mí Entonces que lo corro. sí, pues tú lo definiste como una función, utilízala. Aproxima la raíz, Sí. aproxima la raíz de 1.5 por decir algo. A ver. ¿Qué te dice? Un recognize function nmax. No definiste nmax. Sí. Tienes que ponerle nmax, número máximo de iteraciones. Fíjense que, o sea, identifique los errores que él le está diciendo. Él mismo le dice qué está pasando. Fíjense que le dijo, no hay una variable o una función definida, o sea, no la reconoce nmax. ¿Qué pasó? No la habías definido. Ponle también punto y coma nmax, pues ahí el 10. Ahora sí. Guarda y utiliza el algoritmo. ¿Dónde lo guardo? No veo. Qué buena pregunta. Porque aparece. No, ese es Save Workspace. Me imagino que ese. No, ya ahí quedó guardado, sí. O le puedes dar Sí, F. bueno. Dándole F5 también te guarda, creo. Ahora sí, aproxímala. Sí. Compara con SQRT de 1.5, que es la función de MATLAB. Bien, Sí. estamos bien. Sí. Listo. Muchas gracias. No, de una. Entonces practiquen. Voy a organizar. Les voy a cranear otro par de ejercicios bien chéveres. No sé si alguien me propone un tema de biológica para proponerles algún temita de eso muy chévere. Si no, me la voy a cranear y les estaré compartiendo entonces. Listo. Entonces, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Ya no están como tan crudos en ese asunto. Ya saben cómo es el asunto. Revisen los scripts que subí y nos vemos. Feliz noche. Voy a poner la grabación ya.